Algunas personas vienen al mundo teniéndolo todo. Nacen con una cuchara de plata en la boca y no tienen que pensar en lo que quieren en la vida. Todos sus deseos maduran como frutos en un árbol mágico y caen en sus manos. Otras, en cambio, tienen que luchar incluso por un trozo de pan. Sus vidas son una escalada interminable, como una montaña en la que cada paso deja sangre, sudor y lágrimas. Pero, ¿y si un giro del destino uniera estos dos mundos tan diferentes? ¿Y si ese hombre rico encontrara sus heridas más profundas en las manos de la persona más pobre? El hombre rico se dio cuenta demasiado tarde de lo poco que valía y de lo vacío que estaba. En ese momento, aprendió la lección más cara de su vida. Javier, a los 29 años, a pesar de ser el director general de un enorme holding heredado de su padre, cargaba con un gran vacío en su vida. Su padre, Ricardo, era una leyenda en el mundo de los negocios, despiadado, disciplinado y siempre centrado en ganar. Sin embargo, en su último aliento, le había dejado a Javier no solo una empresa, sino también un misterio sin resolver, la verdadera riqueza. La caja. Javier no sabía qué significaban esas palabras. Tras la muerte de su padre, se dirigió a la habitación del hospital donde lo había visto por última vez. Al entrar, el olor de su padre aún parecía flotar en el aire. La pena y la culpa se le habían clavado en los hombros como una roca. Durante toda su vida, lo único que su padre había querido de él era que fuera como él y que estuviera a la altura de sus expectativas. Pero ahora, su padre se había ido y Javier se encontraba en medio de un gran vacío. En la cómoda de su padre, encontró una vieja caja de reloj de plata. En la caja estaba escrito el nombre de su padre, Ricardo. Cuando la abrió emocionado, con la esperanza de encontrar el último mensaje de su padre, la caja estaba vacía. Javier la miró sorprendido. Empezó a buscar la caja por toda la casa, entre las pertenencias de su padre. En la colección de relojes de su padre, en sus cajas fuertes secretas, en los viejos diarios de su oficina. Pero la caja no aparecía por ningún lado. Esto hizo que el ya turbulento estado de ánimo de Javier fuera aún más caótico. Pensó que las últimas palabras de su padre eran un juego, un acertijo. Pero no podía entender el propósito de este juego. Una noche, se sentó durante horas delante de la chimenea con la caja vacía, tratando de descifrar lo que su padre quería decir con ese misterioso mensaje. Ana, de 27 años, es una madre humilde y honrada que cría sola a su pequeña hija, Lucía. Su vida giraba en torno a una cubeta y un trapeador. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, le daba un beso a Lucía y salía. Lucía tenía una enfermedad cardíaca congénita rara que requería una cirugía urgente. El costo de esta cirugía era más de lo que Ana podía imaginar. Cada día que pasaba, el cuerpo cansado de su hija se le clavaba en el corazón como una daga. Ana trabajaba día y noche como limpiadora para pagar el tratamiento de su hija, y la mayoría de las veces no dormía. Esa noche, con el último dinero que le quedaba, le hizo un plato de sopa a su hija. Lucía vio el cansancio y la preocupación en el rostro de su madre, y le acarició la mejilla con sus deditos. «Mami, no te preocupes. Me pondré bien», le había dicho. Estas palabras hicieron que el corazón de Ana se calentara y le doliera aún más. Sabía que podría ser el final. No podía reunir el dinero que necesitaba para la cirugía. Los bancos no le daban un préstamo, y nadie que conociera podía ayudarla. A medida que Ana se marchaba con las manos vacías de cada puerta, el peso sobre sus hombros se hacía más pesado. Los caminos inesperados de la vida habían llevado a Ana a trabajar en la lujosa villa de Javier. Esta villa era la casa más grande y ostentosa que Ana había visto en toda su vida. En cada rincón, en cada mueble, había una fortuna. Ana entró en la lujosa villa de Javier con su trapeador y su cubeta en la mano. Javier la vio mientras caminaba por el pasillo con un teléfono en la mano. «Llegas tarde», le dijo Javier, con voz sarcástica y fría. «Y ni siquiera has terminado la mitad de la limpieza de esta mañana. Date prisa». Ana inclinó la cabeza respetuosamente. «Lo siento, señor, mi hija está en el hospital». Javier la interrumpió: «No te pago para escuchar tus excusas. Solo haz tu trabajo». El desprecio en la voz de Javier le dolió el corazón a Ana. Pero pensando en Lucía, sabía que tenía que aguantar este dolor. Inclinó la cabeza y empezó a limpiar rápidamente.
Su trapeador se movía silenciosamente por el suelo de mármol de esa enorme sala de estar. Con cada paso, Ana sentía lo lejos que estaba esa casa de su mundo. Se detuvo un momento, respiró hondo y continuó con su trabajo. Javier estaba lleno de la ira de no haber encontrado esa misteriosa caja que su padre había valorado tanto incluso en sus últimos momentos. En ese momento, esa caja era mucho más que la última cosa que su padre le había dejado. Era casi un símbolo del amor y la lealtad de su padre hacia él. La caja del reloj estaba justo delante de él, pero el misterioso mensaje que contenía no estaba allí. Ana vio que Javier entraba en la habitación y miraba la caja sobre la mesa. De repente, Javier tomó la caja y la arrojó a la basura. Supongo que no era tan importante, se dijo a sí mismo. Solo es una caja vacía. Javier salió de la habitación furioso. Ana miró sorprendida el bote de basura. La ira y la frustración de Javier habían hecho que el aire de la habitación fuera aún más pesado. El corazón de Ana, en ese momento, sintió un poco de compasión al ver el dolor en el rostro de ese hombre. Cuando Ana regresó a casa esa noche después de terminar su trabajo, su mente seguía ocupada con la caja que Javier había tirado. El cuerpo febril de Lucía aumentaba su ansiedad. Mientras sus ojos recorrían el rostro de su pequeña hija que no podía dormir, tomó una decisión. Tenía que resolver el misterio de esa caja. No solo para Javier, sino tal vez para encontrar un rayo de esperanza para ella misma. Había examinado cuidadosamente la habitación mientras la limpiaba. El padre de Javier, Ricardo, había donado su reloj a una organización benéfica antes de morir. Entonces, ¿qué había en la caja? ¿Era un regalo o un secreto? Ana se levantó de la cama y salió. Caminó hacia la puerta de la villa de Javier. Era una noche de tormenta. Los relámpagos brillaban y el cielo tronaba. La lluvia golpeaba sin piedad su cara. Ana estaba dividida entre su conciencia y su lógica. La caja era un objeto sin valor para Javier. Pero pensó que lo que había dentro podría ser un secreto que podría ayudar a Javier a reconectar con su padre. No estaba segura de si era lo correcto tomarlo. Pero el vacío en los ojos de Javier la había conmovido profundamente. Ana se dirigió al basurero de la villa. La lluvia no paraba. Buscó en los cubos de basura. A pesar de llevar guantes, un olor horrible la rodeaba. La lluvia ocultaba las lágrimas que le corrían por las mejillas. Encontró la caja del reloj y miró dentro. Estaba vacía. La tiró con decepción. En ese momento, la alarma de la casa de Javier se disparó. Ana se dio cuenta de que la habían atrapado. Javier, al ver a Ana desde la ventana, bajó corriendo. Ana estaba empapada y sucia. En su rostro se mezclaban el miedo y la determinación. ¿Qué haces aquí? ¿Qué me has robado?, gritó Javier. Llamaré a la policía. Ana mantuvo la cabeza en alto. Robé algo, pero no era un objeto, dijo. Javier se detuvo, sorprendido. ¿Qué quieres decir? No robé el objeto más valioso de tu padre, robé algo que te faltaba en la vida, dijo Ana, con voz temblorosa. Tu compasión. Javier se detuvo, sorprendido. A pesar de ser un hombre tan poderoso y rico, las palabras de esta mujer pobre le habían dolido profundamente. En lugar de gritarle, empezó a escucharla. Ana le contó a Javier toda su historia esa noche. Su propia lucha, la enfermedad de su hija Lucía. Al principio, a Javier no le importó su historia. Pero Ana de repente le dijo algo más: la carta de tu padre no estaba dentro de la caja del reloj. Estaba en un compartimento secreto en el fondo de la caja. Yo la encontré. ¿Para que pusieras algo ahí? Javier le preguntó, sorprendido, ¿para qué pusiera qué? Tu padre quería que pusieras su objeto más valioso antes de donar la caja a una organización benéfica, continuó Ana. Pero no era un objeto. Cuando encontré tu carta, me di cuenta de que esa caja era un reflejo de tu corazón. El vacío dentro de ella simbolizaba el vacío de tu compasión. Ana sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. Era una fotocopia de la carta de su padre. Las lágrimas corrían por las mejillas de Javier mientras leía la carta. En ella, su padre le decía: hijo, te quedaste con todo lo que me pertenecía.
Pero perdiste lo más importante. La compasión. La verdadera riqueza es la bondad en el corazón de una persona. Javier abrazó a Ana. Se disculpó por todo lo que le había hecho. Luego, le dio dinero para el tratamiento de su hija. Le ofreció un trabajo a Ana y le alquiló una nueva casa. Javier no solo le dio ayuda financiera a Ana, sino que también le ofreció ser parte de su propia familia. Adoptó a su hija Lucía como si fuera la suya. Javier, Ana y su hija Lucía salieron a caminar juntos por un parque. Javier le tenía la mano a Lucía. Por primera vez, tenía una verdadera sonrisa en su rostro. Y Ana, por primera vez en su vida, se sintió llena de esperanza. Esa noche, Ana no le robó un objeto a Javier. Solo le robó lo más valioso del corazón de una persona, la compasión. Y a cambio, recibió no solo dinero, sino también el regalo más grande que una persona puede darle a otra, una familia.